Ricardo Arjona tiene esa canción que dice, si el norte fuera el sur. ¿Verdad? Y esa es una idea relacionada con que las cosas están mal, con que las cosas no están bien. Pero la naturaleza no está bien porque nosotros no estamos bien. El mundo no está bien porque nosotros no estamos bien. La familia no está bien porque quienes componen la familia no están bien. Nuestros adolescentes no están bien porque los padres no están bien. La iglesia no está bien porque los miembros no están bien. Los pastores no son un ejemplo porque los pastores no somos un ejemplo. Los predicadores, hay muchos predicadores que tienen un talento para predicar y hablan tan bonito y dicen cosas tan acertadas que llegan al corazón de la gente, pero la vida de ellos es una vida llena de miseria. Es una vida llena de pecado. Es una vida llena de doble moral. Amén. Y entonces al final, ¿qué es lo que pasa al final? Que aquello que somos llamados todos a hacer no lo hacemos porque no estamos bien. No es que la esposa no ame al esposo, es que el esposo no está bien. No es que el esposo no ame a la esposa, es que la esposa no está bien. No es que los hijos no amen a los padres, es que los padres no están bien. Y mientras nosotros no nos detengamos en el camino a analizar esas cosas y comencemos por creer en nosotros mismos, absolutamente nada va a mejorar. Absolutamente nada va a cambiar y nos vamos a pasar el resto de la vida haciendo lo que hemos hecho todo el tiempo, culpando a los demás. Culpando a los demás. Somos nosotros los que no hacemos el trabajo. Somos nosotros los que no nos autocorregimos. Somos nosotros los que somos buenos para criticar a los demás, pero a nosotros en ningún momento nos paramos a ver al espejo para señalarnos a nosotros mismos y decir, sos un hipócrita, sos un mentiroso, sos un corrupto, sos un podrido, sos ilegítimo, pretendés ser algo que no eres. Y mientras nosotros no tengamos esa conversación con nosotros mismos, no podemos avanzar. Porque como dijo el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado y Dios es el todo. Lo mismo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y esa es una ley universal y es una ley que tiene que ver no solamente con el mundo natural, sino con el mundo espiritual, porque al final, como bien lo dice la Escritura, lo que se ve es sostenido por lo que no se ve. Amén. Es lo que no se ve, lo que realmente es lo invisible. La gente busca la felicidad en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el dinero, en el trabajo, en un montón de cosas. Busca la gente la felicidad, pero la felicidad jamás la va a encontrar en esas cosas que usted ve o que puede tocar o que puede palpar. La felicidad la vamos a encontrar en las cosas que no vemos. En las cosas a las que no le prestamos atención, en las cosas que jamás se nos cruzan por la mente. Por eso es que la felicidad es tan elusiva para la mayoría de seres humanos en el planeta. Y por eso es que hoy vamos a hablar de este tema. Dios cree en ti muy a pesar de ti mismo y Dios cree en nosotros muy a pesar de nosotros mismos. Muy a pesar de nosotros mismos, porque aunque ustedes no lo crean, Dios cree en nosotros muy a pesar de nosotros mismos, muy a pesar de nuestras circunstancias, porque nosotros tenemos 1.000.000 de razones por las cuales no hacemos las cosas. O decimos, no, yo vivo muy lejos, por lo tanto no puedo. No, yo estoy en otro continente, por lo tanto no puedo. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo carro, no tengo la edad. Todo es razones por las cuales no podemos hacer las cosas. Y sin embargo, el Señor cree en nosotros. Y allí hablábamos temprano de las contradicciones. Ahí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que Dios me esté llamando para hacer A, B o C cosa y yo no crea en mí mismo, pero Dios cree en mí? ¿Cómo es posible que Dios crea en mí y que yo no crea en mí mismo? ¿Cómo es eso posible? No tiene sentido. Mientras yo me considero un miserable, Dios me ve a mí como un guerrero. Mientras yo me considero un don nadie, Dios me ve como un hombre poderoso a través del cual Él puede convertir a las naciones.
Mientras yo pienso que no puedo hablar, Él me ve a mí como el hombre más elocuente de todos los tiempos. Mientras yo pienso que no tengo poder porque no tengo un ejército, porque no soy presidente de ningún país, o porque no tengo las cosas materiales o el dinero que necesito para hacer lo que Él me dice que yo puedo hacer, Él me está diciendo, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Y uno de los más grandes problemas en la familia, ¿por qué se desintegran las familias? Porque aquellos que forman las familias no creen en ellos mismos. ¿Por qué se desintegran las iglesias? Porque quienes forman las iglesias no creen en ellos mismos. ¿Por qué fallamos en hacer la obra de Dios? Porque muy a pesar de que Él cree en nosotros, nosotros seguimos hasta el día de hoy sin creer en nosotros mismos. Y eso es quizás el más grande pecado de todos. Con nuestros hijos. Yo hablando con mi esposa, con nuestros niños, con nuestros bebés, le digo, a mí me gustaría realmente, pero de verdad, saber cómo los demás ven a nuestros niños, porque ustedes saben que nosotros de padres, nuestros hijos son la más grande maravilla desde que se inventó la orilla de la Basílica Azul. Es decir, no hay otro niño más bello, no hay otro niño más precioso, no hay otro niño más inteligente. ¿Se ha fijado cómo a los padres nos gusta presumir de lo inteligente que son nuestros hijos? Mi esposa, les comentaba yo anoche, con nuestro adolescente de 5 años, ella a todo le pone nombre, les decía y les explicaba yo esto anoche, y ella le ha enseñado las cosas como se llaman, ¿verdad? Es decir, el piquito, les explicaba yo anoche que el piquito, pues, es el piquito, es el palomito, pero mi esposa le ha enseñado que se llama pene. La cosita de la niña, los diminutivos, todos esos que usamos nosotros, ella le ha enseñado que se llama vulva. El ano le ha enseñado que se llama ano. No se llama como todas esas cosas que le dicen. Y me decía ella anoche, fíjate que el otro día estábamos en el baño, en un baño público, y lo llevé. Y pues, él hizo del baño, y después que hizo del baño, pues lo limpié. Y después que lo limpié, dice, en voz alta, él le dijo, mamá, limpiame bien porque me pica el ano. Y una señora que estaba ahí a la par escuchó eso y que se te tiró una gran carcajada. Por supuesto que son palabras que no estamos acostumbrados a utilizar ni con nuestros hijos ni en público. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Por qué no tener confianza? Y esa es una de las cosas que yo admiro de mi esposa. Porque ella tiene la facilidad para hablarle a las cosas como son. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y una de las cosas que el Señor tiene con nosotros es que Él menciona y habla de las cosas como son. Inclusive, Él llama a las cosas que no son como que sí son. Y hoy vamos a leer la historia de un hombre que se veía a él mismo como un completo miserable, como un completo don nadie, como un pobre, como un hombre que no había ido a la escuela, como un hombre, como un cobarde, así se veía él. Y sin embargo, Dios no lo veía a él como un cobarde, ni como un miserable, ni como un débil, sino más bien lo veía a él como un guerrero, como un hombre fuerte. Entonces, ¿cómo puede usted enlazar esas ideas de que yo me veo como un miserable y él me ve como un guerrero? Yo me veo como un cobarde y él me ve como un guerrero. Yo me veo como un don nadie y él me ve como el hombre más poderoso que él necesita para que su voluntad se cumpla. Ahí hay una contradicción bien grande y la pregunta es ¿qué vamos a hacer eso? Amén. El punto, amados hermanos, es que Dios quiere usarnos a nosotros, pero para usarnos a nosotros, Él necesita que nosotros se lo permitamos para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Él puede querer usarnos para transformar el mundo, pero si usted no está dispuesto a dejarse usar por Él, no va a pasar absolutamente nada. En el mes de octubre del año de 1994, era un tierno yo,
en el evangelio y en el ministerio. Pasó una cuestión ahí bien grande en la iglesia. Y es un testimonio ahí largo que no se lo voy a contar. Pero el asunto es que después de todo eso que pasó, el Señor me puso una carga bien fuerte, bien grande. Y fue cuando inicialmente me llevó a los medios, me llevó a hacer televisión y a hacer radio. Aquí en el área metropolitana de Washington es posible que yo esté equivocado, pero hasta donde yo sé, yo soy el primer predicador del nombre que predicó el evangelio en televisión y en radio aquí en el área metropolitana de Washington. Tal vez el hermano Josh me puede servir de testigo. Evangelio, estoy hablando del nombre. Y el Señor me puso una carga y me dijo, quiero que hagas un programa de televisión semanal. En aquellos años yo ni siquiera sabía manejar una cámara de familia, ¿no? Y era un imposible. Y pasó una serie de cosas que no los voy a aburrir con los detalles, pasó una serie de cosas, pero un día la carga era tanta que ese día yo no fui a trabajar y me quedé todo el día en ayuno y me quedé todo el día encerrado diciéndole al Señor, quítame por favor esto. Y pasó todo el día y se llegó la noche, eran quizás las 10, 11 de la noche, 11:30 de la noche, ya estaba muy oscuro y yo encerrado en la recámara. Ayunando y buscando y llorando y tirado en la alfombra, me levantaba, me acostaba, me tiraba, ya no hallaba qué hacer porque esa carga no me la podía quitar. Queriendo escuchar del Señor porque yo quería que Él me quitara esa carga, yo no quería tener esa carga. Además de eso yo ni siquiera sabía qué hacer. Y como a esa hora eran ya quizás las 11:30 de la noche, si mi memoria no me falta, y tirado ahí en la alfombra de la recámara, escuché tan claramente la voz de Dios como ustedes están escuchando la mía, y me dijo, escribe una carta y dime por qué quieres hacer ese programa de televisión. Y yo me quedé como, ¿ah? Excuse me. Como diciendo, perdone, usted es el que me ha puesto a mí esta carga. Lo que yo quiero es precisamente lo contrario. Lo que yo quiero, Señor, es que me quite esta carga. Y ahora Él me pregunta, dime, escribe una carta y dime por qué quieres hacer programa de televisión. No usaba yo lentes en ese momento, pero si hubiera usado, le hubiera hecho así. ¿Cómo le voy a poder explicar algo que quiero hacer que yo no quiero hacer? Y le dije, Señor, perdóneme, yo no quiero hacer eso. Usted es el que me está diciendo que haga eso. Me veía como un miserable. Yo no creía en mí mismo. Y me respondió una segunda vez y me dijo, escribe una carta y dime por qué quieres hacer ese programa de televisión. Y una segunda vez le volví a responder lo mismo y le dije, Señor, perdóneme, usted es el que me ha puesto esa carga, yo no quiero hacer ese programa. Y por lo tanto no puedo escribir ninguna carta. Y lo que quiero es que usted me quite esa carga. Y me vuelve a hablar una tercera vez y me dice, escribe una carta y dime por qué quieres hacer ese programa de televisión. Sentí un par de cachetadas, ¡pa, pa! Y me quedé callado. Me di cuenta que estaba yo respondiendo como un necio. Y me quedé callado. Y cuando me quedé callado, no sé cuánto tiempo pasó, una vez más escuché la voz de Él. Y me dijo, tú tienes razón. Yo soy el que quiere que tú hagas ese programa de televisión. El problema es que ese programa de televisión no lo vas a poder hacer a menos que tú quieras hacerlo. No lo vas a poder hacer porque yo quiera que lo hagas. Porque yo quiera que lo hagas. Lo vas a poder hacer cuando tú quieras hacerlo. Entonces entendí. Y ese es el problema que todos tenemos. Que Él sabe que todos nosotros tenemos la capacidad.
y tenemos el talento. Y es posible que no tengamos el conocimiento, pero tenemos el talento y tenemos el potencial para hacer cosas grandes que vayan conforme a la voluntad de Él. Porque nosotros hablamos de que tenemos un Dios grande, pero ni siquiera creemos en un Dios chiquito, porque cuando se trata de hacer cosas y de poner la fe en la acción, no creemos y nos detenemos y nos paramos. Y al final lo terminamos poniendo a Él en vergüenza, porque lo que Él dice que es posible, nosotros demostramos que no es posible porque no creemos en nosotros. Y terminamos actuando como insensatos, deteniendo la voluntad de Dios en nuestras vidas y por ende la bendición de Él en nuestras vidas, en la de nuestra familia y en la de todas aquellas personas que están en nuestro círculo de influencia. Entonces, hoy vamos a leer de cómo Dios utilizó a un hombre de nombre Gedeón. Y Gedeón, al igual que usted y al igual que yo, tampoco quería hacer ese programa. Y no lo quería hacer porque él creía que él no tenía ni la capacidad, ni el talento, ni el conocimiento para hacerlo. Entonces, Gedeón era un hombre que cuando llegó el momento y el Señor se le acercó, era un hombre que se consideraba a sí mismo muy débil, muy pobre y encima de eso cobarde, porque todo el pueblo de Israel se había llenado de cobardía, porque por causa del pecado de ellos, por causa de la desobediencia de ellos, el Señor se había alejado de ellos. Muchas veces nosotros creemos que en medio de nuestra desobediencia Dios está ahí y eso no es cierto. Cuando usted insiste en pecar y en desobedecer, el Señor se aparta de usted. El Señor se aparta de usted. Eso no quiere decir que el Señor no esté viendo lo que está pasando, está viendo lo que está pasando, pero su cobertura se la separa, porque donde hay inmundicia el Espíritu de Dios no puede estar presente. No puede estar presente. Entonces, aquí en el capítulo 6 del libro de los jueces, están conmigo. Vamos a leer de cómo Dios creía en Gedeón, pero Gedeón no creía en él. De cómo Dios creía en Moisés. Y no hablo del Moisés de 3000 años atrás. Estoy hablando de este Moisés que está aquí sentado, de que acaba de dar un testimonio acá. Pero Moisés no creía en él. De cómo Dios creía en Jesús. No del Jesús, estoy hablando de aquel Jesús que está allá. Pero Jesús no creía en él creía que ser dominguero era suficiente. No es suficiente. No es suficiente. La iglesia adventista se equivoca cuando hablan del día de reposo. Ellos piensan que solo el día de reposo hay que apartarlo para el Señor. No han leído el libro de los Hebreos capítulo 4, en donde dice que hoy es el día de salvación y por lo tanto hoy es el día de reposo. Y hoy no tiene nada que ver con los días de la semana. Hoy tiene que ver con el presente. Porque Dios es el Dios de hoy, Él es el Dios del presente, Él es el gran yo soy. Antes que Abraham fuese, San Juan 8:58, yo soy. Habla de la eternidad en el presente. Para el Señor el pasado no existe y el futuro no existe. Es un presente eterno. Él no se maneja de acuerdo a la hora, los días, las semanas, los meses, los años como nosotros. Nada de eso. Eso no existe para Él. Amén. Entonces viene Él y se le acerca a Gedeón. Y Gedeón, al igual que muchos de nosotros, estaba acobardado. El enemigo le había robado su mente, su espíritu. Lo había amarrado, lo había amordazado. Tanto así que cuando veía a los enemigos de Israel, al igual que el resto del pueblo de Israel, Gedeón también, lleno de cobardía, corría también, al igual que los demás, a esconderse. Amén. Porque por causa del pecado, absolutamente todo el pueblo de Israel estaba sometido a la dominación de un pueblo extranjero, llamado en la Biblia los madianitas. Vea lo que dice ahí Jueces capítulo 6, estamos ahí.
versículo 1 en adelante. ¿En qué nombre leemos la palabra? I can't hear you. ¿En qué nombre leemos la palabra? Todavía no les alcanzo a escuchar. Ya me estoy poniendo viejo, hermano. ¿En qué nombre leemos la palabra? Amén. En el nombre de Jesús. Dice el capítulo 6 del libro de los jueces, el versículo 1. Los hijos de Israel, mire cómo comienza ese capítulo. Los hijos de Israel, ¿qué? Mire qué revelador es eso. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de ¿quién? Cuando usted hace lo malo, no está haciendo lo malo delante de su familia o de la iglesia o del mundo, está haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y por causa de hacer lo malo, es decir, el pecado, la desobediencia, la maldad, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es decir, este penoso incidente, estos penosos 7 años jamás hubiesen pasado si los hijos de Israel se hubiesen mantenido en obediencia. Su matrimonio jamás se hubiese destruido si usted se mantiene en obediencia. Sus hijos no se van a perder si usted se mantiene en obediencia. Amén. Su familia, su amor, su vida no se va a destruir, se va a llenar de paz, se va a llenar de victoria, se va a llenar de todas esas cosas preciosas que el Señor quiere para nosotros si nos mantenemos en obediencia. Pero si le damos la espalda al Señor, y esta no es una amenaza, esta es una realidad, cosas malas van a pasar en nuestras vidas. Amén. Problemas van a venir a la vida, tribulaciones van a venir a la vida. Amén. Y van a venir una serie de cosas que al final le van a terminar robando la felicidad, lo van a volver amargado, lo van a volver triste, y lo peor de las cosas es que puede terminar solo. Y la soledad, hermano, no de gusto cantaban hace un montón de años ahí, que yo no sé ni de cuándo es esa canción, parece que es del siglo XV, pero hay una canción que se llama Esa Negra Soledad. La soledad es dura, hermanos. Amén. Y ese es el lugar al que llegamos cuando escogemos ser desobedientes. Y nos arriesgamos a llegar a eso. Y al pueblo de Israel no fue la excepción. Versículo 2. Note. Los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Quién? Dios. No es que Madián era más poderoso. Es que Israel no creía ni en ellos mismos. Y cuando usted no cree ni en usted mismo, es mentira, usted no puede creer en Dios. El Señor Jesús preguntó en una ocasión, ¿cómo puedes decir que crees en Dios o que amas a Dios cuando ni siquiera amas a tu hermano? Amén. No puedes amar a Dios a quien no ves cuando no amas a tu hermano a quien sí ves. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, vea lo que dice ahí, por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Cómo es posible que usted va a abandonar su casa, hermano Fermín, y se va a llegar a su familia a vivir a una cueva? En realidad no era por causa de los madianitas, era por causa del pecado en ellos. Era por causa de la desobediencia en ellos, porque nosotros tenemos que estar claros. Yo no sé por qué mi mujer me odia, y cómo no lo va a odiar, hombre, si usted se anda metiendo a dormir con otras mujeres que no son su esposa. Yo no sé por qué mi marido me quiere dejar, y cómo no lo va a dejar si le acaba de encontrar con otro metido allá en un hotel. ¿Cómo no va a estar su marido como enojado con usted si lo ve que anda sonriéndole a un montón de hombres por donde sea que va? ¿O cómo no se va a enojar su mujer con usted si usted la maltrata, si usted la golpea, si usted la insulta, si usted la irrespeta? ¿Cómo no se va a enojar su mujer con usted si en la iglesia ven a un hombre y allá en la casa ven a otro? Si ella ve la doble moral que usted practica, la hipocresía con la cual vive su vida, el señalamiento y el mal ejemplo que usted es para sus hijos.
O sea, no puede pretender estar en paz, no puede pretender estar bien y no puede pretender que nada está pasando cuando usted está haciendo las cosas mal. Es importante que nosotros asumamos la responsabilidad. Aquí no era culpa de los madianitas, era culpa del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había acobardado. Imagínese usted que en los tiempos de Josué, porque fue José el que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor que cuando oían decir que allá venía Josué con el pueblo de Israel, los enemigos de Israel temblaban. Algunos mandaban mensajeros para hacer paz con ellos, porque preferían mejor ser esclavos de ellos en lugar de morir, porque sabían que los iban a matar. Temían. Pero, ¿y qué había pasado con ese pueblo de Moisés, con ese pueblo de Josué? Y con este pueblo de Israel en medio del cual ahora vivía Gedeón. Gedeón era un don nadie, y no era un don nadie porque él era un don nadie, era un don nadie porque él no creía en él mismo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos talentos por amor a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos llamados? ¿A cuántos de nosotros desde hace décadas de años el Señor nos viene hablando y nos viene diciendo, yo quiero que hagas esto, y nosotros nos acobardamos? Nos hacemos los locos, es como que no está hablando con nosotros. Y echamos la excusa a todo, a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a el trabajo, a el dinero, a las obligaciones, a los afanes de la vida, a esto, a lo otro. Pues sucedía, versículo 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Es decir, los dejaban sembrar, y cuando ya sabían que la cosecha estaba lista, los enemigos de Israel venían y les robaban la cosecha. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. La cobardía es el producto del pecado. El no creer en mí mismo es el producto del pecado, de la desobediencia. La miseria, la pobreza, las enfermedades, todas esas cosas no vienen del cielo, todas esas cosas vienen del infierno. Por eso el profeta Isaías dice, él hablando de Jesús, cargó en él el pecado de todas nosotras. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Es decir, él llevó en esa cruz todas nuestras enfermedades. Pero nosotros, por nuestra desobediencia y por no creer en nosotros mismos, seguimos atrayendo enfermedades. Seguimos atrayendo maldición, seguimos atrayendo pecado, muerte, seguimos atrayendo desobediencia, seguimos atrayendo descontento, amargura. A mí me parece irónico que en la iglesia del Señor exista gente amargada. Hermano, eso es contradictorio. Porque la palabra de Dios dice que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Y donde está Él hay enfermedad. Eso quiere decir que donde está Él hay luz, hay vida, hay gozo. El que adora al Señor en espíritu y en verdad tiene que adorarlo. Y hay libertad y hay todas esas cosas. Y entonces en la iglesia del Señor... Entonces eso quiere decir que en la iglesia del Señor no debe de haber amargura, no debe de haber resentimiento, no debe de haber pleito, no debe de haber divisiones, porque todas esas cosas son el producto de los frutos de la carne, no son los frutos del Espíritu. Pero si la iglesia está llena de gente amargada, ¿se ha fijado cuánta gente amargada hay en las iglesias? ¿Se ha fijado cuánta gente resentida hay en las iglesias? Hay gente que muchas veces a la iglesia llega a pretender a decir aleluya, llega a pretender a cantar, pasan al altar a orar, pero están amargados, resentidos, se la pasan criticando al pastor. Y esto no le digo para que no me critiquen, a mí critíquenme, está bien, no hay problema.
Al menos conmigo no hay problema, con el Señor sí hay problema, porque eso es pecado. Eso es pecado. Es igual al pastor. El pastor su vida da por las ovejas. ¿Me explico? Y el pastor es llamado a amar a sus ovejas, a cuidar a sus ovejas, a proteger a sus ovejas, a jalarle las orejas a sus ovejas, a pegarle unos trozos de coscorrones de vez en cuando, porque ves que hay necesidad, hermano. Entonces, no era culpa de los madianitas, era culpa de ellos mismos. Usted puede decir, ay, ya estoy viejo y he perdido tanto tiempo. Debería de tener tanto dinero en la cuenta de banco y no lo tengo, lo he perdido todo. ¿Y culpa de quién es? No sé por qué no tengo un trabajo fijo y culpa de quién es. No sé por qué me cuesta tanto entrar en la presencia del Señor y por amor a Dios, ¿y culpa de quién es eso? No sé por qué no me gusta orar, ¿y culpa de quién es eso? No sé por qué no entiendo la doctrina de la unicidad de Dios, ¿y culpa de quién es eso? No sé por qué tengo tanta confusión en la cabeza, ¿y culpa de quién es? Mire, dice la palabra que como a la hora novena, el Señor Jesús dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Y dice la palabra que cuando el Señor dijo consumado es, en el templo, la cortina, el manto que dividía al lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Y el lugar santísimo quedó abierto para todos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ninguno de nosotros, diga ninguno de nosotros, necesita de un intercesor para llegar a Dios. O sea, si usted quiere que el pastor le acompañe en una oración, está bien, es trabajo pastoral. Pero no es un requisito que el pastor tiene que estar ahí a la par suya para que Dios le escuche. Ese no es un requisito. El pastor no es el único a quien el Espíritu de Dios le puede dar el don de sanidad. O le puede dar el don de la palabra de sabiduría, o el don de la palabra de ciencia, o el don de los milagros, o el don de la profecía. Bendito el Señor si Él escoge darle todos esos dones a los pastores. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos y cuando nosotros la leemos, dice que a unos les dio el don de profecía, a otros les dio el don de lengua, a otros les dio el don de interpretación de lengua, a este el don de la palabra sabiduría, y a este el don de milagros, y a este el don de sanidad, conforme al Espíritu de Dios lo quiere y lo desea. Lo repartió los dones a los hombres. Sería un hipócrita y un mentiroso si yo me paro aquí a decirles que no, solo a través del pastor puede el Espíritu de Dios obrar. Ahí sería un verdadero miserable. Yo le tengo temor a eso. Porque la Escritura también dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y sea Dios veraz y el hombre mentiroso. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les está cayendo la palabra? ¿Están disfrutando la palabra? ¿La están saboreando? Qué rica es la palabra, qué sabrosa es la palabra. Qué bella es la palabra, qué hermosa es la palabra. Gracias al Señor porque tiene la capacidad y el poder para jalarnos las orejas, hermano. Amén. Porque muchas veces nosotros
nos comportamos como gente miserable y ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos comportando como gente miserable. ¿Y por qué a la mayoría de nosotros nos hace falta descubrir ese tesoro? ¿Sabe por qué esa parábola se llama la parábola del tesoro escondido? Y es que ese tesoro escondido no está escondido allá en el campo, allá en la montaña, allá en el desierto. Leía una noticia la semana pasada de que un multimillonario que falleció este año había escondido un tesoro de más de $1 millón en oro, en alhajas, en un montón de cosas, en una montaña, no me acuerdo en qué estado, pero allá en la costa este. Y que 10 años después que había un ejército de gente buscándolo, a los 10 años alguien lo encontró. El tesoro estaba escondido. Amados hermanos, usted no tiene que andar en las montañas, en el desierto, en todas partes buscando dónde está ese tesoro. Ese tesoro es usted y está dentro de usted. Pero el Señor dice, ese tesoro que eres tú, necesitas encontrarlo. Gedeón era un tesoro y él no sabía que era un tesoro. Moisés era un tesoro él mismo. Y él no sabía que era un tesoro. Alguien puede decir gloria a Dios. Entonces dice la palabra, verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando, verso 4, contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Eran una plaga. Arrasaban con todo. Una plaga. Verso 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel. ¿Qué dice ahí? Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Se ha fijado el tipo de vida al cual nosotros llegamos cuando nosotros queremos tomar decisiones propias? Amén. ¿Cuántos años llevo yo en el ministerio? ¿Saben ustedes a cuántas hermanas y a cuántas hermanas les he ofrecido mi ayuda, poca o mucha? Siempre les he dicho, hermanos, cualquier consejo, cualquier necesidad, por favor, cuente conmigo. Siempre les he dicho, aquí estoy, si ustedes me quieren hacer partícipe, si necesitan un consejo, los voy a aconsejar conforme al Señor. Pero mire, la mayoría, hermano Paco, no les gusta escuchar consejos. Y ya han escuchado al mundo porque creen que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque mucha gente cree que pedir consejo es pedir permiso y no les gusta eso. Y entonces después se terminan equivocando y entonces vienen las repercusiones. Después vienen las repercusiones. Y eso pasa a todo nivel. Imagínense la condición en la que estaba el pueblo escogido de Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Y cómo es que los enemigos venían? Es como que alguien llegue a su casa y se harte todo lo que usted tiene ahí. Y encima de eso no solamente le va a barrer el refrigerador, le va a hacer leña a su casa. Le va a dejar un desorden, le va a tirar todo, se lo va a poner patas arriba. Imagínese, se lo permitiría usted. Y en el mientras tanto, como usted sabe que van a llegar, usted ha huido a la cueva a esconderse hasta que se vayan. Y después va a regresar a su casa y encontrarla destruida, básicamente. Y eso pasaba todos los años, cada vez que era el tiempo de cosecha. Durante 7 años. Hasta que el pueblo de Israel reconoció que necesitaba ayuda de Dios. Todos nosotros, todos los días necesitamos ayuda del Señor. Y debemos de estarnos preparando para irnos con Él. Todos los días, todos los días, todos los días. No deberían de pasarnos las cosas malas. Los madianitas no deberían de venir y empoderarse de nuestras vidas para que nosotros reaccionemos. ¿Qué miras en Andy? ¿Qué miras en Josecito?
Daba testimonio el hermano Moisés que el Señor le preguntaba. Veo que tienen carros nuevos. Veo que tienen dinero. Veo que tienen trabajo. Veo que están en paz. Veo que están felices. ¿Y eso es el resultado de qué? No es casualidad. Es el resultado de la obediencia. Es el resultado del sometimiento. Todo lo bueno es el resultado de la obediencia al Señor. Verso 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ve al 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, seguían sin reconocer, pero los madianitas los ayudaron a ellos a reflexionar. ¿Saben ustedes cuánta gente que conoce de Dios, que ha sido inclusive bautizada en el nombre de Jesús, están ahora con una cerveza en la mano? Están ahora en una barra, están ahora acostándose con una prostituta, están ahora teniendo relaciones sexuales ilícitas, están ahora en lugares de oscuridad que no deberían estar. ¿Saben ustedes cuánta gente? ¿Y sabe por qué? Por causa de los madianitas. ¿Y qué son los madianitas? Son la respuesta que nuestro pecado recibe. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, vea lo que dice aquí. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios. Ya se te terminaron las vacaciones, Moisés. Él lo dijo. Y se los dijo a ustedes. No soy yo el que dijo que ya se le terminaron las vacaciones. Vamos a ver si es cierto. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y cuando a Dios haces promesa. Ahora, si yo estuve escuchando, ¿qué tal el Señor? ¿Estaría escuchando al Señor? Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Es que somos rebeldes, hermano. Somos rebeldes. Y mire lo que dice el versículo 11, muy revelador. Y vino el ángel de Jehová. Cuando la Biblia se refiere a el ángel de Jehová, está hablando de una teofanía. La palabra teofanía significa una manifestación directa de Dios. El Jesús de 2000 años atrás, en teofanía ya había aparecido antes. El Jesús de 2000 años atrás le apareció a Moisés, le apareció a Abraham cuando iba de camino para Sodoma, y le apareció también a Gedeón, es el mismo. Miren qué cosa más extraordinaria. Verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y vea lo que dice ahí. ¿Para qué estaba sacudiendo el trigo en el lagar? Para esconderlo de los madianitas. Pero Gedeón no solamente estaba sacando el trigo para esconder el trigo, estaba sacando el trigo para esconder el trigo, para esconderse él, para esconder a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su hermana y a todos los que estaban ahí. No crea que solo el trigo.
Si usted y yo lo vemos esto en términos prácticos, Gedeón no lo sabía ni lo entendía esto, pero estaba lleno de cobardía. Estaba lleno de cobardía. En una ocasión vino un profeta, dice la Biblia, y se quitó el cinto. Y agarró su cincho y se amarró los manos. Y dijo, así le harán al profeta, no era el cincho de él, el cincho de Pablo, así le harán al hombre a quien pertenece este cincho allá en Jerusalén. Así le harán. Porque Pablo iba de camino a Jerusalén. Y cuando el pueblo que estaba con Pablo escuchó aquello, ay, perdónenme, así se me caen los pantalones. Es que estoy bien flaco ya. Mírenme la seña, como dicen por ahí. Matando el chucho a tiempo. Pablo iba de camino a Jerusalén. Y el pueblo que estaba ahí escuchó aquello, inmediatamente soltó en llanto. ¡Ay, no, Pablo, no vaya! Te van a matar, Pablo, te van a apedrear, Pablo, te van a agarrar a machotazos, Pablo. No vaya, Pablo, te van a meter la cuma y te van a cortar la cabeza, Pablo. Pablo no era Gedeón en ese momento. Pablo era Pablo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? No solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén, estoy también dispuesto a dar mi vida por el nombre de Jesucristo en Jerusalén o en cualquier lugar. Ya dejen de llorar, les dijo. ¿Y sabe por qué les dijo eso? Porque tenía el mismo espíritu de aquel que un día iba con una cruz aquí, de camino al Gólgota. Y en el camino, en un momento que se cayó con aquella cruz, unas mujeres se le acercaron y le pusieron un manto para secarle el rostro. Y aquellas mujeres le pusieron el manto y ellas estaban llorando. Llorando, él desangrado, él herido, porque él llevó nuestras heridas, él llevó nuestras enfermedades. Hermanos, el pecado, la carga del pecado de todos nosotros fue sobre él. Y en esa condición, aquellas mujeres llorando. ¿Y sabe qué les dijo él? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Lloren por ustedes, lloren por sus hijos. I don't need your pity. Yo no necesito su lástima, les estaba diciendo. Ni necesito sus lágrimas. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a llorar por nosotros mismos frente al espejo, hermano? Al darnos cuenta lo miserable que muchas de nuestras vidas son. ¿Cuántas veces han visto ustedes ese miserable ahí en el espejo? Porque sos tan mentiroso, porque sos tan cínico, porque sos tan hipócrita, porque sos tan de doble moral. Porque allá en público decís una cosa y porque aquí haces otra. Si tan solamente te vieran los hermanos. ¿Cuántas veces le ha dicho a ese tipo ahí en el espejo, ni vos mismo crees las mentiras que hablas? Entonces, mientras nosotros no corrijamos eso, jamás vamos a tener la capacidad de decirle a las hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Jamás vamos a tener la capacidad de decirle al pueblo, no solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén, sino también estoy dispuesto a dar mi vida por el Evangelio de Jesucristo.
Hay mucha gente que se avergüenza del nombre del Señor. Amados hermanos, ¿por qué me voy yo a avergonzar? Es al contrario, con que no se avergüenza el de mí. Él es el que debería de avergonzarse de mí. Porque soy yo el que viene de ser borracho, soy yo el que viene de ser ladrón, soy yo el que viene de cometer todo tipo de atrocidades y de traiciones. Y aún así Él no se avergüenza de llamarme su hijo. Tenía yo 18 años de edad cuando, sin yo saberlo, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Tenía yo 18 años de edad la primera vez que escuché la voz audible de mi Dios en mis oídos. Y en ese momento que me estaba bautizando con el Espíritu Santo, comencé a hablar en otras lenguas según el Espíritu me daba que hablase. Y en ese momento escuché por primera vez la voz del Señor. Y el Señor me dijo: tú vas a ser evangelista. Yo no conocía absolutamente nada. No entendía absolutamente nada, nunca nadie me había enseñado, nunca nadie me había guiado, nunca nadie me enseñó nada. Y me estaba diciendo: tú vas a ser evangelista. Y yo: ¿sí, evangelista de qué? Si yo no sé nada. Pero él, hoy entiendo que no estaba hablando de aquel cipote de 18 años. Él ahora entiendo, estaba hablando de este hombre que está hablando. Era de este hombre que estaba hablando, no de aquel cipote de 18. No de aquel cipote ignorante que no sabía ni quién era, ni por qué estaba mojado aquí en los Estados Unidos. Es que nosotros fallamos en darle la oportunidad al Señor para que Él nos convierta en lo que Él sabe que nosotros podemos llegar a ser. Y es por eso que cuando se le apareció a Gedeón, gracias, brodito. Cuando se le apareció a Gedeón, allí en el versículo 11, capítulo 6, capítulo 6, verso 11, sí. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Ableserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, mire cómo le dijo Jehová, cómo le dijo Dios, cómo le dijo Jesús a Gedeón. Esto es bien revelador, el verso 12. Escuche cómo le dijo, hermano Moisés, Oito Andy, Brother George, Brother Quique, Sister Sandra, Sister Rosita, hermano José. Escuche cómo le dijo el verso 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, pero Gedeón en ese momento estaba sacando trigo para llevar a esconder el trigo, a esconderse él y a esconder a su familia. ¿Cómo le puede llamar el Señor a un hombre cobarde, esforzado y valiente cuando ni siquiera cree en él mismo? ¿Saben por qué les digo esto? Porque
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo me identifico personalmente con todo esto, porque muchas veces, no solamente en el trayecto de mi vida, en muchas ocasiones me sentí miserable y me sentí cobarde. Pero en otras muchas ocasiones, mucha gente allá afuera me ha llamado miserable y me ha llamado cobarde. Pero al final de lo que se trata no es de cómo yo me veo a mí mismo, no es de cómo usted se ve a usted mismo, es de cómo Jesús lo ve a usted y es de cómo Jesús me ve a mí. Usted puede decir, yo soy un cobarde porque no puedo poner en orden a mi familia. Yo soy un cobarde porque mi mujer hace lo que le da la gana y no hay forma de que yo la pueda detener. Yo soy un cobarde porque mis hijos no me hacen caso. Son borrachos, son marihuaneros, son viciosos y no los puedo detener. Soy un cobarde porque mis hijas son adolescentes y no las puedo meter en orden y en obediencia al Señor. Bueno, este mensaje es para los cobardes. Este mensaje es para todos aquellos que están pensando que al salir de la iglesia se van a ir a meter a una cueva de oscuridad, a una cueva de aburrimiento, a una cueva sin visión, a una cueva sin unción. No importa cuál sea su edad. No importa cuánto dinero tenga o cuánto dinero no tenga. No importa cuál sea su trabajo. No importa cuál sea su actitud. No, nada de eso importa. Lo que importa es cómo Él nos ve a nosotros. Y mientras Gedeón veía en sí mismo a un hombre cobarde, el Señor Jesús dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Demasiadas veces nosotros desperdiciamos nuestra vida buscando la aprobación de los demás. Y la aprobación de los demás nunca llega. Jamás va a llegar. Porque los hombres somos cortos de vista, cortos de entendimiento, cortos de visión, cortos de pensamiento. Debemos de buscar la aprobación de aquel que nos creó, de aquel que nos ha llamado de la oscuridad a su luz admirable. La iglesia del Señor, según la palabra de Él mismo y que está establecida en la eternidad, la iglesia del Señor es la casa de Dios, es el baluarte de la verdad y nunca debe de ser el baluarte de ninguna mentira. Es el baluarte de la luz y no el baluarte de la oscuridad. Es el baluarte de la valentía y no el baluarte de la cobardía. Y vea, y Gedeón le respondió, Señor mío, como quien dice, ¿qué estás diciendo? Porque no me conoces. Si Jehová está con nosotros, ahí va la culpabilidad. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío hoy. Regáleme un aplauso para el Señor.
Escuche lo que le dice. Ve con esta tus fuerzas. Deja de estar esperando más para hacer lo que tienes que hacer. Esta iglesia está ya en el lugar de multiplicación. Pero esta semana, y voy a cerrar yo ya con esto. Esta semana me llevaba uno de esos artículos en las redes sociales llamado "Las vacas no producen leche". Y de primera vez estoy como que las vacas no producen leche. No. De verdad, las vacas no producen leche. Para que la leche salga de la ubre, usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana para estar a las 4 de la mañana en el potrero. Tiene que ir a limpiar el potrero donde está la vaca, tiene que ir a preparar todo y tiene que al final usted con sus dedos meterle los dedos a la teta de la vaca y comenzar a exprimir esa leche, porque las vacas por sí solas no dan leche. La voluntad del Señor es que la iglesia del Señor se multiplique y salve muchas almas y se los lleve al cielo. Pero para que eso pase, la iglesia tiene que ponerse a trabajar. Y la iglesia tiene que creer en ella misma. Y la iglesia tiene que votar y dejar a un lado el pensamiento de ser miserable. La iglesia no es miserable. Cristo Jesús no murió para gente miserable. Cristo Jesús no murió para que los mentirosos se mueran siendo mentirosos, o los cobardes se mueran siendo cobardes, o los engañadores se mueran siendo engañadores. Cristo Jesús murió y resucitó en la cruz para que los mentirosos hablen verdad, para que los cobardes se conviertan en valientes, para los que vivían en oscuridad comiencen a vivir en luz. La iglesia del Señor es luz. Nosotros estamos llenos de luz, de poder, de gloria y de gracia. Y tenemos que escuchar el gran mandamiento del Señor de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Porque la palabra del Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír a menos que haya alguien que vaya y les predique? ¿Y cómo va a haber alguien que vaya y les predique a menos que sea enviado? Y ese es usted. En el nombre de Jesús. Y por la autoridad de la palabra y del Espíritu de Dios, yo envío a cada uno de ustedes para que vayan allá afuera y cumplan con el gran mandamiento de evangelización al mundo. Vayan estos próximos días y háblenle a la gente de Jesús. Vayan estos próximos días e inviten a la gente para que venga a la casa de Dios a escuchar esta palabra y este evangelio. Vayan en los próximos días y oren por los enfermos, oren por los necesitados, sanen a los enfermos, invoquen el todopoderoso nombre del Señor Jesús, porque esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Alabado sea su nombre. Pongámonos de pie. A Él sea toda honra y a Él sea toda gloria y a Él sea todo honor. Cerremos nuestros ojos. Oh,